Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con esta serie Hielo, el fuego de los cuatro elementos. Espero que tú a ti hayas disfrutado de la primera cita. Si algo no te gustó, puedo mejorar en la siguiente. Estuvo genial, Ajima. De 0 a 10, ¿cuánto me das? Creo que 9. Si doy 10 en la primera cita sería demasiado perfecto. La mayor sonrió ampliamente ante la puntuación que superó sus expectativas. De hecho, si solo había recibido un 5, se habría alegrado mucho, pero tener un 9 la dejó sonriendo. Si sacó 10, ganó algún premio. No tengo un premio que darte, pero podría ser un regalo. ¿Dónde está el regalo? Primero cierra los ojos. A ti te arriba levemente, sorprendida de ver a la mayor comportándose como una niña. Aquí me parecía tan obediente, cerrando los ojos y esperando el regalo. Parecía cruel si no tuviera un regalo, ya que lo había sugerido. ¿Cuándo compraste el regalo? En el centro comercial no te vi comprar nada. Yo lo había preparado. ¿Puedo abrir los ojos? Tómate tu tiempo, espérate. En ese momento tengo que disculparme por mi terquedad y por no obedecer a Titaya. Tras sentir los suaves labios tocar su mejilla y alejarse rápidamente, Jim abrió los ojos sorprendida, mirando la espalda de la niña, que entró corriendo a la casa, después de dejarle un beso en la mejilla. Ajima se sentó en el suelo, tocándose la mejilla como una persona soñadora, retorciéndose como si se hubiera quemado. El calor parecía subir por toda ella, desequilibrándome. Como si hubiera perdido la compostura, aunque Long o cualquier otra persona saliera a molestarla no le importaría. Que sepa que a partir de ahora alguien como la joven Ajima, cuando su padre pelee, ella responderá. Atitaya alzará la voz y responderá que sí. Atitaya despierta, ¿qué sucede? Llegamos a casa. Atitaya se despertó al sentir un ligero toque en el hombro de alguien a su lado. Abrió los ojos y miró a Fai. Vio el entorno familiar de la casa de campo. Cuando me quedé dormida, probablemente antes de que llegáramos. ¿Por qué no me despertaste? Te dije que me quedaría despierta contigo. Hago esta ruta a menudo. Ya estoy acostumbrada. Ajima no se preocupaba por conducir largas distancias, algo en lo cual tenía experiencia. Solía viajar en coche a menudo, a veces de un lugar a otro, para tener tiempo para reflexionar a solas. Además, disfrutaba conduciendo, lo que la hacía más cómoda para viajar en el avión. Me da igual, la próxima vez despiértame y si te cansas y te quedas dormida en el volante. ¿Estás preocupada por mí? Claro que sí. Estoy feliz, ahora tengo una novia que se preocupa por mí, ya que somos novias. No me irrites demasiado, Jima, de lo contrario dejarás de preocuparme. Está bien, seré una buena chica para ti. No hay necesidad de ser cursi. La mujer de rostro dulce mira a Fai, quien rió al quejarse de los juegos de palabras no tan buenos de una novata, que estaba siendo sentimental con Jima. De 10 juegos de palabras, si uno era bueno ya sería el gran esfuerzo de su parte. Pero acabo de darme cuenta porque me trajiste a la casa de tu padre. Llamé a mi padre y le dije que esperara en casa y que yo te llevaría a cenar. No me digas que le vas a contar a tu padre sobre nosotras. Sí, tengo que decirle. ¿Cómo puedo ocultar eso? Creo que es demasiado pronto. Llevamos menos de una semana saliendo. Sería mejor esperar a que el romance fuera más estable y claro, antes de decirlo a los mayores. Si se lo decimos demasiado pronto y no funciona, no sé si tu padre se va a decepcionar. Como dice, la única certeza es la incertidumbre. Si hubieras aceptado salir conmigo, te lo había dicho el primer día. ¿Tienes prisa? Sí. Soy responsable de ti, necesito hacer todo correctamente. Pero dijiste que nunca aceptarías que tu padre me adoptara como otra hija. Y no lo acepto, sigo teniendo la misma opinión. Yo no quiero una hermana. Najima todavía mantenía la misma opinión de cuando era niña. Nunca aceptaría que su padre adoptara a Titaya como hija. Eso había dado un nuevo estatus a la otra persona y sería su hermana. Para mí, Titaya, tú eres mi novia. Para mi padre, puede ser algo más, no importa. ¿De qué hablas? Estoy confundida. Tú puedes ser la nuera. Solo acepto si mi padre te reconoce como nuera. Tan insistente y mandona. Era la otra persona. Entonces aquí me coges las noticias, además del trabajo que has hecho en nombre de tu padre. Su padre le preguntó a su hija después de que la cena transcurrió sin problemas, sin discusiones entre Jimmy y Titaya. Parecía que algo sucedía entre ellas desde que habían viajado a Bangkok durante una semana. Al observar su relación, parecía que finalmente se llevaban mejor, algo que su padre superó con creces sus expectativas. Se trata de mí y de Titaya. Habla, Jimmy, te escucho. A Titaya y yo estamos saliendo. Vine a decirte que ahora somos más que amigas. Además de ser directa y clara, Akira probablemente temía que su padre no le creyera, así que tomó la mano de Titaya como prueba. Era difícil creer que las dos antiguas rivales se hubieran hecho novias. Para Titaya era casi increíble. ¿En serio? Eso es genial. Si decidieran estar juntas, me alegro por las dos. No vas a detenernos. Pensé que si te lo decía te opondrías firmemente, porque iba a ir en contra de algo que las hace felices. Atitaya siempre ha sido tu favorita desde que era niña. Podría ser sobreprotectora y no querer que salga con alguien como yo. ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? Dime. Ajiba miró a Titaya, quien la animaba, y le daba espacio para hablar abiertamente con su padre.
Así como ella y Titaya habían resuelto sus desacuerdos de 15 años, podría hacer lo mismo con su padre, mejorar su relación y enmendar los defectos. Siempre me has considerado problemática desde pequeña. Probablemente piensas que no soy lo suficientemente buena para Titaya. Si fueras un problema, no aceptarías que eres así. ¿Qué quieres decir? Porque sé que en el fondo tienes un buen corazón, aunque no ha pasado mucho tiempo contigo ni te he criado como mi hija. Te conozco. Por eso no me preocupa tu relación con Titaya. Creo que tu sinceridad no la va a decepcionar. Además, nunca pensé que fueras un problema. Nunca usé esa palabra para describirte. Tú fuiste quien creó esa idea errónea. No sé de dónde la sacaste, pero para mí eres una hija de la cual estoy orgullosa. Entonces tengo que disculparme por pensar que no confiabas en mí y a Titaya. Ajima sorprendentemente logró calmar su ira y frustración al escuchar las palabras de su padre. Se sintió aliviada. Si alguien como su padre podía dejar de lado su orgullo, ¿por qué no podía disculparse ella también? Ajima ama y cuida a Titaya como si fuera otra hija. Pero ahora tienes que cambiar de opinión. A Titaya ya no es tu otra hija. Entonces, ¿cómo debería llamarla? Nuera. Ajima, deja de decir tonterías, no acepte eso. A Titaya la bofeteó suavemente intentando calmar la situación, sin importarle que el señor la observara. Ajima seguía hablando de algo tan lejano del presente, algo que aún no era real. Era probablemente precipitado todo como el fuego. Entonces a Titaya deberías dejar de llamarme señor. Por favor, no lo tome tan en serio. A ella le encanta burlarse. A Titaya, tú debes llamarme padre. Llame padre ahora mismo, Titaya. No creo que a Ajima le importe. Hace 15 años, cuando el señor permitió que Titaya llamara a su padre de esa forma, Ajima hizo una rabieta, negándose a aceptarlo. Incluso llamarlo tío le irritaba, así que Titaya decidió llamarle solo señor. Ahora Ajima quería que cambiara su dirección. Esa joven sí era una persona contradictoria. ¿Por qué dijiste que el oso era viejo? Por lo que veo todavía está en muy buen estado. Comparado con el nuevo que te acabo de regalar, ese viejo oso está descolorido. ¿Le pusiste nombre al oso de peluche? Corrías a mi alrededor haciendo ruido como un ratón, así que te llamé desvanecido. ¡Qué bonito! Entonces le pondré nombre al nuevo. Deberías ponerle un nombre bonito como yo. A Titaya se rió de la confianza de Ajima, quien rápidamente tomó el nuevo oso de peluche y se lo puso en el rostro, esperando que Titaya eligiera un nombre. Si era un nombre que representara a Ajima, ya tenía uno en la mente que le parecía perfecto, sin necesidad de más opciones. Ajima, sobre nosotras, además de tu padre, no puedes contárselo a nadie más. No quiero problemas. Si más gente se entera, no voy a poder vivir en paz. Titaya está preocupada por la tía Pane. Ajima miró a su novia, quien asintió sin ocultar nada. La preocupación de Titaya era en efecto por Pane, como Ajima sospechaba. Comparada con el señor, que aceptaba todo, Pane no lo aceptaría. Si lo supiera, no sería feliz, solo desaprobaría la decisión de Titaya. No quiero causarte ningún problema ni convertir la casa en un infierno, pero tarde o temprano Pane lo va a descubrir y prefiero decírselo en persona que se entere por otros. Eso solo empeorará la situación, dando la impresión de que ocultamos algo. Puedo pedirte un tiempo, al menos hasta que nuestra relación se estabilice y entonces podamos decirlo. Si crees que es mejor así, entonces respeto tu decisión. Pero tengo una condición. ¿Cuál? Delante de otros en el trabajo y delante de los empleados no demuestre que estamos saliendo. Compórtate como antes para que nadie sospeche. Simplemente finge odiarme, pero sé tú mismo cuando estemos a solas. No fue fácil, las novias querían ser cariñosas, tener momentos tiernos. Fingir odio sería imposible, pero ver la seriedad y el esfuerzo de Titaya, la otra persona solo pudo sentir con la cabeza obedeciéndola completamente. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense mucho. Bye bye.